sensación de libertad que siento cuando me quito la pesada capa de críticas, miedo, culpa, resentimiento y vergüenza. Entonces puedo perdonarme a mí y perdonar a los demás. Eso nos deja libres a todos. Renuncio a darle vueltas y más vueltas a los viejos problemas. Me niego a seguir viviendo en el pasado. Me perdono por haber llevado esa carga durante tanto tiempo, por no haber sabido amarme a mí ni amar a los demás. Cada persona es responsable de su comportamiento y lo que da, la vida se lo devuelve. Así pues, no necesito castigar a nadie. Continúo con mi trabajo de limpiar las partes negativas de mi mente y dar entrada al amor. Entonces me curo. Así que es lo mejor que podemos hacer, despojarnos de todo peso, de toda culpa, y así pidiendo perdón a Dios primeramente, luego a quien ofendimos y por último, perdonémonos nosotros mismos. Así la vida es de mucho gozo y armonía. Solo depende de nosotros. Hagámoslo y nos sentiremos mejor en todos los sentidos. Wow, David. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, David. Excelente pensamiento, muy profundo, David. Es un tema bastante difícil. Estamos el día de hoy acá en el Reto de Ser Mejor, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es el perdón, David. Sobre la importancia que tiene el perdonar y el por qué perdonar. Me encantó la reflexión, David, de que se siente la sensación de libertad. Eso es increíble, David. La diferencia que hace, la tranquilidad emocional que brinda el hecho de haber hecho pedazos, digo yo, cualquier resentimiento, cualquier rencor que uno trae dentro, David. Efectivamente, Mr. Rufino Cubillo, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, querida audiencia de KRLB 1340M desde Las Vegas, Nevada, y ahora transmitiendo, Rufino Cubillo, desde un lugar remoto acá en el estado de California, precisamente transmitiendo a control remoto, ¿no? Como quien dice acá por los teléfonos, gracias a la comunicación y gracias ahí a los ingenieros, al ingeniero José que está ahí ayudándonos. Le agradecemos profundamente que nos que nos dé la oportunidad de poder transmitir este programa, el reto de ser mejor para todos ustedes, amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las redes sociales, a través de la internet y a través de la KRLB 1340 AM desde Las Vegas, Nevada. Claro que sí, Rufino, hoy vamos a hablar un poquito acerca de el perdón. El perdón es un tema muy escabroso, es un tema muy difícil del que se habla en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente dentro de la cultura de la espiritualidad. Pero hay algo bien importante aquí, Rufino. Yo siempre tengo una frase que digo, el perdón es la única palabra que no tiene sinónimo. Perdón es perdón aquí y en China, en todos lados. Perdón es perdón. Aquí no se vale con que perdono, pero sí. Perdono, pero a cuenta de algo. No, el perdón es perdón y se acabó. Es lo único que vale y es lo único que cuenta. No se vale perdonar con condiciones, porque entonces ya deja de ser perdón, Rufino. Perdón es una palabra muy profunda que está dentro de la capa del amor. Solamente el que ama es capaz de perdonar. Pero hay también ciertas situaciones en las que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, Rufino. Sí, David. Inclusive el día de hoy, David, yo le comentaba a alguien el tema que íbamos a tener al aire, porque me preguntaron que qué tema íbamos a tocar ahora. Cuando yo dije el perdón, y tuvimos una breve conversación, logré notar cierto resentimiento, David, en la persona con la quien yo lo comentaba, y me decía de que para nosotros o para cualquier persona es fácil venir y decir, sí, perdona, y ahí terminó todo, David. ¿Por qué? Porque lo difícil, me decía esta persona, es ¿qué puedo hacer yo? Alguien viene, me hace daño, me lastima, me hiere, y yo simplemente con que venga y me diga, perdóname, todo terminó. O sea, ya desapareció el daño que hizo, David. Y le decía yo a esta persona, lo importante no es que a través del perdón logres simplemente borrar cualquier daño que te hayan hecho, cualquier cosa que haya sucedido, cualquier situación difícil en la que lo hayan enfrentado a uno. Lo importante no es, o sea, el hecho de perdonar no significa que eso se va a borrar, David. Pero lo más importante de perdonar es liberarnos de ese mal sentimiento que nos produce no solamente problemas emocionales,
sino también enfermedades físicas. Efectivamente, y el problema en sí, como dicen por ahí, no es la existencia del dolor que ocasiona el hecho de poder o no poder perdonar, sino el problema en sí radica en el tratamiento. El problema de las enfermedades, Rufino, y te lo digo yo que estoy sufriendo una o que estoy divirtiéndome con una que no conocía, que no sabía ni de qué se trataba, que es la leucemia. El problema con la enfermedad de la leucemia, del cáncer, de toda la gente que está desahuciada, no es en sí el dolor que sufres, sino el tratamiento al que tú estás dispuesto a someterte y la actitud que tú tomas frente a ese tratamiento. Fíjate bien, es algo bien importante. Llega uno a un momento en que ya tratas de todo, tratas lo que sea. Pareciera como si la vida está diseñada como para que nos dediquemos nada más a cobrar deudas, a cobrar deudas, a cobrar deudas, a ser algunos deudores y otros que deben y otros que se dedican a cobrar. No, pareciera un problema de crédito y cobranza. No es así. El perdón, señores, es algo que va mucho más allá. Muchísima gente dice, yo perdono pero no olvido, yo perdono pero que no se repita. No, señores, se trata de tal vez una segunda oportunidad, se trata de algo que va más allá, encajado con algo que se llama el amor verdadero, el amor que viene del infinito, de Dios, de como tú lo quieras llamar. Exacto, David, y ahora que estoy diciendo eso precisamente, del perdón, del hecho de liberarse, del hecho de cuántas deudas hay a veces, David, cuánta gente vive únicamente con la tristeza, digo yo, de que alguien cree que le debe una palabra de gratitud o un matrimonio feliz o pidiendo una segunda oportunidad, David. ¿Cómo se explica eso? Lo que yo siempre he dicho es, una pregunta que le hago a la gente, David, siempre es, ¿quién crees tú que sufre más? ¿El que no ha perdonado o la persona a la que se le guarda el rencor? Bueno, efectivamente, a veces la persona a la que se le guarda el rencor ni cuenta se da que se le está guardando ese cierto rencor. Mira, Rufino, yo estoy en el proceso de escribir un libro que se va a llamar, el título es En la vida todo debería perdonarse. Y eso salió precisamente de un show de moda que está actualmente en la televisión hispana en los Estados Unidos, que pasa por ahí todos los sábados, y donde todas las mujeres que estaban entrevistando decían, yo tengo muchas cosas que perdonar, pero hay algo que no perdonaría jamás, y es una infidelidad, decían ciertas mujeres. Entonces yo dije, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿De qué materia estamos hechos que no podemos o que no tenemos la capacidad de perdonar? Si aquel que estaba hecho parte de ser humano y parte de divinidad tuvo la capacidad de perdonar, quiere decir que nos falta todavía ser imagen y semejanza de alguna manera, quiere decir que nos falta un poquito de divinidad, quiere decir que nos falta un poquito de amor. Muchas veces nos encajamos en el odio y vivimos con ese odio, y no hay peor cáncer, no hay peor leucemia que el mismo odio, que es lo contrario del perdón, del amor. Exacto, David, amigos, los invitamos a que nos llamen acá en cabina al 702-835-1340. 702-835-1340. David, no solamente eso, el hecho de que el no perdonar nos castiga a nosotros mismos. Veámoslo de esta manera, David. Yo lo comparo, por ejemplo, entre lo que es dentro de una cárcel. El celador de la cárcel, David, y el prisionero. ¿Quién de los dos sufre más al final? El celador, todos sabemos que está obligado a estar parado en un espacio limitado, observando que el prisionero esté portándose lo mejor posible dentro de la cárcel, David. Mientras que el prisionero tiene la oportunidad de salir al menos al patio a jugar con los demás prisioneros, lo cual significa, ¿quién de los dos es el que en realidad lleva el castigo? ¿El odiado o el que no quiere perdonar? Efectivamente, y esto es algo, un estira que afloja y afloja que estira, porque todo el tiempo vivimos en eso. Decimos, es que no soy yo el ofendido, es que yo soy el ofendido. Como sea que sea, muchísimas veces, y quiero que sepan esto, una de las cuestiones más saludables que existe en el ser humano es precisamente el tener su conciencia tranquila, el poder vivir en paz, el poder desarrollar una actitud de paz, de tranquilidad, de regocijo, de perdón, de deudas que siempre, mientras estés vivo, las vas a tener, y te van a deber también favores, te van a deber y muchísimas cosas, y tú también vas a deber,
pero esto es mientras está vivo. Una vez muerto, los muertos no deben nada. Esto es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender, Rufino. Mientras estés vivo, vas a seguir viviendo como un ser humano. Exacto, David. Antes que nada, un saludo a todas las personas que nos escuchan en diferentes países, David, gracias a la tecnología, a través del Internet. Y también les queremos hacer un invitado a que nos llamen a cabina al 702-835-1340. 702-835-1340. Hablando sobre lo que es el perdón, sobre la importancia de perdonar, sobre la importancia de deshacernos de tantos resentimientos, de tantos corajes, de tanto odio que en ocasiones acumulamos únicamente porque alguien nos hizo algo que no nos gustó, que desafortunadamente nos lastimó. Sí es cierto, no estamos hablando de simplemente olvidarse del dolor que haya causado, estamos hablando de perdonar, estamos hablando de lograr esa paz interior. El perdonar no es para que liberes a la persona que te hizo el daño, es para que te liberes tú de ese odio que traes dentro, es para que te liberes de estar siempre odiando a alguien. Si te das cuenta, en ocasiones tienes resentimientos y odias a una persona y por casualidad de la vida o por lo que quiera que sea, te encuentras con esa persona en una fiesta, en un restaurante, en una reunión, donde quiera que sea, y esa persona, como ni cuenta se da de lo que tú estás sufriendo al odiarla, llega, te saluda, y esa es la persona que más saluda con más cariño, porque no tiene ni idea de cuánto sufres tú únicamente con verlo. Y fíjate, Rufino y queridísima audiencia de KRLB 1340M de Las Vegas y la gente que nos escucha por internet, ustedes van a decir qué fácil es hablar del perdón, pero qué difícil es en realidad darlo. Algunos han llegado a decir que es un don el saber que estamos equivocados, el aceptar que a veces estamos equivocados y que podemos ser perdonados, pero ¿qué pasa con los que se equivocan y no hacen y nos hacen daño? ¿Qué pasa con toda esa gente que se equivoca y nos hace daño continuamente? Algunas veces deseamos castigar a dicha persona, pero quienes salen más castigados somos nosotros mismos. Y para liberarnos es necesario renunciar a esos sentimientos dolorosos que no son nuestros, sino que son de la otra persona, sino que son los que nos hicieron daño y que es necesario dejarlos ir, Rufino. Exacto, David, y no solamente eso, el hecho de lograr esa tranquilidad emocional no tiene precio. Pero antes que nada, David, vamos a dar paso a una llamada que tenemos de nuestro... Adelante, por favor. Buenas tardes, señores. Muy Sí, buenas tardes, señores. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bien, bien. Es primera vez que escucho su programa y la verdad me quedé algo confuso. ¿Y el tema que ustedes tocan es de tipo religioso o de alguna otra circunstancia? Bueno, en sí, lo que nosotros el tema que nosotros, perdón, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco. Francisco, ¿de dónde se llama? De aquí de Las Vegas. Ok, Francisco, mucho gusto, yo soy Rufino Cudías. Lo que nosotros tocamos, David, a Francisco, son temas para poder ser una mejor persona. Por eso el programa se llama El Reto de Ser Mejor. Sin importar cuál sea la religión que practique, lo importante es ser un mejor ser humano, ser una mejor calidad de ser humano. Efectivamente, Francisco, el programa no es religioso para nada, simplemente es un programa que ayuda al ser humano a ser mejor ser humano, en todos los aspectos, en toda la extensión de la palabra. Gracias por su llamada, Francisco. Escuché en el eslogan que ustedes ponen de introducción al programa y no alcancé a captar, no sé, dicen algo acerca de, no sé, cómo se llama, o sea, la profesión que ustedes practican o algo así. Yo soy escritor y conferencista, Francisco. Escribo libros de autoayuda, de superación personal, de desarrollo personal, de liderazgo. Es lo que hacemos, es lo que nos dedicamos. No tocamos religión, no tocamos política. Bueno, pues continuamos a la escucha. Muchas gracias. Claro que sí, Francisco, un placer. Efectivamente, Rufino, vamos a seguir hablando acerca del perdón, porque fíjate, decía yo hace un momento que algunas veces deseamos castigar a esa dicha persona cuando alguien nos hace daño, deseamos castigarla
pero quienes salimos más castigados somos nosotros, Rufino, nosotros mismos. Y para liberarnos es necesario renunciar a esos sentimientos dolorosos que no son nuestros, sino que son los que nos hicieron daño y que hay que dejarlos ir, tenemos que dejarlos ir. Cuando sucede esto me pregunto, ¿qué hubiera yo hecho en lugar de la otra persona que me hizo daño? Si yo hubiera estado en la misma situación y en las mismas circunstancias de ella, casi siempre concluyo que en ese momento lo que hizo esa persona fue su mejor opción, para él o para ella, aunque no para mí. Y lo que la otra persona hizo fue solamente a lo mejor protegerse. No fue su intención hacerme daño. ¿Acaso no hice sentir yo alguna vez a otra persona de la misma manera? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, Rufino. Muchísimas veces no podemos ponernos en los zapatos de los otros porque nosotros decimos, es que él cometió el error, pero ¿qué lo hizo cometer el error? Es que yo cometí el error, ¿qué te hizo a ti cometer el error también? Exacto, David. Hablando de esto, por lo general, todos sabemos de que el ser humano tiende siempre a reaccionar. Las situaciones que se dan en ocasiones es por reacciones, David. Una cosa es bien cierta, y digo yo, a veces la gente dice, es que tal persona cambió, pero ¿por qué cambió? No era así como es ahora. Recuerdo, David, la historia de la famosa gota que derramó el vaso. Ya todos sabemos que una gota en un vaso jamás lo va a hacer que se rebalse. El problema es que cuando esa gota lo hace rebalsarse, es porque ya tiene demasiadas cosas adentro, ya está completamente lleno y se necesita algo simple para que lo haga que rebalse. Entonces ahora se dice, David, ¿por qué esa persona actuó de esa manera? Simplemente pienso yo de que antes de juzgar, antes de empezar a odiar a alguien, deberíamos de detenernos a pensar en eso. ¿Por qué sucedieron las cosas? Y muchísimas veces, Rufino y queridísima audiencia, cuando nosotros sentimos ese rencor, ese resentimiento, ese odio, ese coraje contra la otra persona, cuando nos sentimos ofendidos, no es más que porque pensamos que nuestros sentimientos son mejores que los de la otra persona. Fíjate bien, estamos poniendo como si los sentimientos nuestros son mucho mejores, que valen más nuestros sentimientos, mis sentimientos, que los de la otra persona. Y de ahí precisamente nace esta reflexión que les voy a decir. Me siento herido, pero eso no significa que la otra persona sea mala o en verdad quiera hacerme daño. Simplemente la otra persona no conoce toda mi vida ni mi pasado, igual que yo no conozco el suyo y no sabe lo que traigo guardado en mi historia personal. El perdón, Rufino, no se pide, se da. Y la razón más importante para darlo es que me libero de una gran carga cada vez que yo lo doy. Excelente reflexión, David, me encantó. Amigos, los invitamos a que nos llamen aquí a cabina al 702-835-1340. 702-835-1340 y nos vamos. Sé que hay en tus ojos con solo... Pues muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando en diferentes partes del estado de Nevada, de California, Los Ángeles, Riverside, San Bernardino, en diferentes estados, en Texas, en la Unión Americana, en Centroamérica, Rufino, en México, en muchos otros lados, gracias a la internet, gracias a las redes sociales. Y estamos hablando precisamente hoy en este programa, el reto de ser mejor. Estamos hablando precisamente sobre el perdón, porque yo creo que el perdonar, Rufino, te hace ser una mejor persona también. Hay gente que vive 20, 30, 40 años con ese resentimiento, con ese coraje, con ese odio, con ese desbalance de su vida, vamos a decirlo así, porque el no perdonar es un desbalance que te causa desbalance en todos los aspectos, en tu carácter, en tu vida emocional, hasta en tu salud. Es un cáncer que pudre poco a poco y que pudre seguramente más que el propio cáncer físico. Y te voy a decir algo muy importante aquí, Rufino. ¿Qué preferimos a veces, mis queridos amigos? ¿Ser felices o tener la razón? Una muy buena pregunta, David. La verdad es que se lo vamos a dejar a nuestros amigos que nos llamen al 702-835-1340. 702-835-1340. Es una pregunta bastante difícil, David, porque desafortunadamente todos a veces quisiéramos tener la razón sin importar qué. O sea, a veces no nos importa pisotear a quien sea por tal de tener la razón. Y no es únicamente el hecho, David, de tener o no tener la razón, sino de lo que el odio o el rencor
o el hecho de no perdonar empieza a producir dentro de nosotros. Estaba leyendo yo un artículo donde científicamente está comprobado que los órganos del ser humano se dañan a medida la persona va acumulando más odio y rencor. Efectivamente, y esto es algo bien importante, Rufino, porque mira, todas las personas que nos están escuchando en este momento, pues para empezar son personas, son seres humanos. Ahora, una de las cualidades más grandes, más importantes que tiene cualquier ser humano que me está escuchando en este momento es la cualidad de saber perdonar, es la cualidad de perdonar. Muchas veces no sabes cómo, muchas veces tu orgullo no te permite, no te deja, muchas veces tu ego no te facilita las cosas, pero ¿sabes qué? Tienes que ceder a veces, tienes que dar un paso hacia atrás, tienes que echar un poquito, bajar la cabeza, agachar la cabeza y aprender a perdonar. La humildad es algo muy importante aquí, la sencillez, y esto nosotros tenemos ejemplos grandísimos durante toda la historia de la humanidad de humildad, de perdón, de sencillez, de los cuales nosotros podemos obtener un gran aprendizaje. Saber perdonar entonces es una cualidad muy importante de nosotros los seres humanos, aunque a veces no nos resulta difícil perdonar a otro, a veces sí. Cuando hemos causado algún daño al otro intencionalmente, a veces no sabemos cómo reconciliarnos con esa persona y nos alejamos de ella por un tiempo. Entonces, es bien importante. Otras veces tenemos miedo a que no nos perdone o ya no nos acepte igual que antes o que no sea como antes. A ver, Rufino, creo que hay una llamada por ahí. Exacto, David, parece que tenemos a Marta. Adelante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Escuchando su programa, quería decirle, ¿de dónde nos llama, están Marta? hablando del perdón, de aquí de Las Vegas. Ah, ok. Están hablando del perdón, Así pero es. no es lo mismo confiar que perdonar. Marta, no es lo mismo confiar. Ajá. Sí, porque si hay una infidelidad y perdona, pero ¿y la confianza qué? Sí, Marta, pues la confianza es otro sentimiento muy aparte. La confianza es cuando alguien la defrauda, ¿cierto? Cuando alguien, la confianza es otro rollo. Sí. La confianza es otro rollo. La Pero confianza van de la no mano. depende de ti, sino depende de quien comete el asunto, ¿verdad? El perdón depende de quien sufre, de la persona ofendida. Y muchas veces, fíjate bien, en la confianza, cuando alguien te da su confianza y tú la defraudas, por ejemplo, ¿quién es el más dañado? Tú. En cambio, cuando alguien no puede perdonar, el más dañado es el que no puede perdonar, el otro a veces ni cuenta se da. Entonces, son dos cosas muy distintas, Martita. Pero ahí puede son dos cosas. perdona la infidelidad, pero ya no puede confiar. Eso es diferente, eso es distinto. Usted está perdonando, pero ya la confianza es otro sentimiento que nada tiene que ver con el perdón. Usted puede perdonar al 100% a una persona una infidelidad, pero la confianza no va a ser la misma, desde luego. ¿No? La confianza es otro rollo, es otro argumento ahí, es diferente. Totalmente distinto. Es otro libro, vamos a decir, que hay que escribir sobre la confianza. Pero el perdón es el perdón. El perdón viene de Dios. El perdón viene de alguien que ama. O sea, tú a una persona que perdonas, tú dices inmediatamente, ok, yo te perdono, ok, porque yo necesito estar sano, porque tú necesitas la salud emocional, más que nada. Pero cuando esa persona quiere volver a cometer lo mismo, tú ya debes estar en otra dimensión distinta de eso, para que ya no te afecte. ¿Por qué? Porque ya no vas a volver a caer en lo mismo. Esto es importante, Marta. Bueno, lo sigo escuchando. Muchas gracias. Me encanta el... Muchas gracias por tu llamada, Marta. Gracias. Vamos. Ok, David, precisamente Marta nos estaba comentando si el perdón era lo mismo que la confianza. Precisamente estaba yo leyendo el otro día, David, una historia de una pareja, mejor dicho, que se habían separado precisamente por infidelidad. El problema es, David, que se habían hecho tanto daño entre ellos, porque al final todos sabemos de que para que una pareja se separe no es únicamente porque una persona falló, David, sino que casi siempre viene de ambos lados. En una u otra manera se falló. ¿Ok? Ahora, la situación es esta, que en este caso pues parece que era el hombre el que había hecho la infidelidad, y por mucho tiempo pasaron odiándose uno al otro mutuamente, hasta que llegó un momento en el que ella tuvo un sueño, dijo ella, lo comentó en el documental que yo estaba leyendo, donde dice que tuvo un sueño en el que ella decidió buscarlo, invitarlo a un café únicamente para sentarse con él
y perdonarle toda la infidelidad y todo el daño que le había causado. Y simplemente... Sin que la confianza regresara, desde luego. Sin que la confianza regresara. Es más, cuando se reunieron, se estaban tomando el café, ella precisamente le dice a él, no significa que el hecho de que estemos acá sentados esta tarde es porque yo quiera regresar contigo. Te sigo amando como el ser humano que eres. Y fuiste muy especial para mí, lo sigues siendo. Porque además de haber sido mi esposo, eres el padre de mis hijos. Pero ¿sabes qué? Le dijo, lo que no quiero es yo seguir viviendo con la amargura de odiarte y no perdonar todo lo que me hiciste. Entonces, si me reúno aquí contigo ahora, es únicamente para decirte que perdono todo el daño que me hiciste. Y lo que pasa, Rufino, y esto es para la señora Marta, que nos acaba de llamar también, que le mandamos un saludo, porque es muy importante que nosotros entendamos que el amor tiene muchas dimensiones. Tú puedes amar a un ser humano por ser humano. Tú puedes amar a otra persona, a otro ser humano por ser tu hijo. Tú puedes amar a otro ser humano por ser tu padre o tu madre. Tú puedes amar a otro ser humano por ser tu pareja. Pero fíjate bien, tú puedes seguir amando a un ser humano nada más por ser humano sin necesidad de que sea tu pareja. ¿Me entiendes? Y esto es algo bien importante, porque uno tiene, en la vida, tú vas teniendo muchos exes. Mi ex mujer, mi ex marido, mi ex cuñado, mi ex suegra, mi ex nuera. Pero los que nunca van a ser exes, aunque se mueran, son los que llevan tu sangre. Nunca vas a poder decir mi ex hijo, mi ex papá, mi ex mamá. Y esto es bien importante porque hay un vínculo mucho más grande allá que el simplemente la sangre, sino el amor. Entonces, el amor tiene muchas dimensiones. Tú puedes amar a un compañero de trabajo como excelente empleado, como excelente trabajador y como excelente ser humano. Pero puedes amar a otro nada más como tu pareja y a lo mejor como ser humano nomás no, pero es tu pareja. Entonces, el amor tiene muchas dimensiones, Rufino, y en esas dimensiones en las que nosotros debemos fijarnos también hacia los demás, hacia las demás personas. Esto es algo bien importante, mis amigos, porque muchas veces nosotros estamos confundiendo todo este montón de sentimientos, todo este montón de rollo, del perdón, de la confianza, del amor, en la pareja. No se acaba el amor, déjenme les digo, no se acaba el amor. Aunque lleves 10 años divorciados ya, el amor es mentira, no se te ha acabado. Si viene tu hija y te dice, mamá y papá está en el hospital ahorita en coma, tú vas y la acompañas porque es el papá de tu hija. Lo que se acaba es la tolerancia, Rufino, la tolerancia entre nosotros. Y ahora que usted comenta eso, usted dice, si viene tu hija y te dice, mi papá está en coma en el hospital, vas ahí. David, ¿qué necesidad hay de esperar a que esa persona a la que tanto hemos venido guardándole rencor ahora se encuentre en un hospital? O David, ¿cuántas veces vemos en los cementerios al momento de un entierro cuánta gente se aferra al féretro casi exigiendo que los entierren con todo y el cadáver? ¿Por qué? Porque simplemente no supieron perdonar a esa persona y al momento que ya la ven que está regresando a casa o muriendo, simplemente quieren ir y ahora quieren perdonarlo. ¿Ya qué sentido tiene, David, venir a besarle una frente fría o una mano fría? ¿Cuál es el sentido de llegar hasta ese momento? O ni siquiera tener la oportunidad de estar presente al momento del entierro o en el hospital para poderle decir a esa persona, te perdono todo lo que me hiciste. ¿Por qué entonces quedar con ese resentimiento el resto de la vida, sabiendo que esa persona ya partió y no tuvimos ni siquiera el valor suficiente como para poder perdonar? Efectivamente, mis amigos, estamos escuchando el programa El Reto de Ser Mejor a través de la KRLB 1340 AM desde Las Vegas, Nevada. Nosotros transmitiendo ahora desde un lugar remoto en el estado de California. Llámenos en cabina en vivo. Este programa es totalmente en vivo todos los jueves a las 6 de la tarde. Pasen la voz al 702-835-1340. 702-835-1340. Si tiene algún comentario, si tiene alguna queja, algún perdón que tenga que otorgarnos. Pero esto es importante porque el Reto de Ser Mejor es un programa en el que nosotros estamos tratando precisamente para que todos seamos mejores personas en conjunto. ¿Sí o no, Rufino? Así es, David, claro que sí. Recuerda, amigo, lo más importante, así que nos escuchas, así que hasta ahora quizá hayas tenido algún resentimiento o tengas alguna persona, a veces hasta en tu familia. David, ¿cuánta gente hemos conocido que hasta con sus hijos o sus padres han sido enemigos por mucho tiempo porque simplemente no han aprendido a perdonarse? Efectivamente, llamen
a esa persona hoy, mañana, analicen bien la situación que han estado viviendo, sufriendo, y díganle, hey, te perdono, hey, te quiero pedir perdón. Yo no sé a quién le debas, yo no sé quién te deba o cuánto te deban, pero sabes que habla y perdona, o llama y pide perdón. Esto es algo bien importante, porque muchas veces no tenemos ese tiempo para hacerlo, o no queremos hacer ese tiempo, Rufino, para pedir perdón o para ir más allá. Es importante que empecemos a apreciar a la gente ahorita que la gente está en vida, ahorita que tiene salud, no hasta que la pierdas. No comiences a tomar soda de dieta, como yo digo, cuando ya estás sobrepeso. Tienes que comenzar antes. No comiences a cuidarte cuando ya estás diabético. Tienes que cuidarte desde ahorita. Y es importante esto. El perdón no te afecta a tu cuerpo aparentemente. Primero te afecta tu alma, primero te afecta tus emociones, tu vida emocional, y después termina, quieras o no, afectándote también tu parte física. Esto es algo bien drástico. Exacto, David. Por eso es que yo simplemente digo, cualquiera que sea la razón, cualquiera que sea la circunstancia, lo que sea que te haya hecho esa persona a la que hasta el día de hoy no has logrado perdonar, créeme, no vale lo suficiente como para producirte el daño que te produces a ti mismo, únicamente guardando rencor y odiando a esa persona. Cualquiera que haya sido lo que te haya hecho, trata de comprender, trata de perdonarlo. Recuerda, no es para liberar al prisionero que tienes, es para liberarte tú. Y no existe nadie más importante que tú. Por esa razón, tienes que perdonar. Únicamente cuando perdonas y te liberas de todo lo que te ha hecho daño, es el momento en el que puedes sonreír realmente de corazón y no únicamente mantener una sonrisa de fotografía, donde ni siquiera tus ojos se dan cuenta que estás sonriendo. Te dejo con eso. Llámanos al 702-835-1340. Muy buenas tardes, amigos. Estamos de regreso acá en el reto de ser feliz. De ser mejor. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Aló. Sí, aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te llamas? Muy bien, muy bien. Mi nombre es Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿De dónde me estoy llamando? De California. Excelente. Quiero felicitarlos por el programa y agregar un poco de ese lindo mensaje que ustedes están transmitiendo, en la cual es muy cierto, muchas veces las familias son las que se encuentran más desintegradas a veces, porque muchas veces se resienten por cualquier cosa insignificante y no perdonan. Y a veces a perdonar a alguien que es parte de la familia se les hace lo más difícil por el ego o porque esperan que alguien sea el que dé el inicio. Siempre esperan de que sea alguien el que diga, oh, yo voy y le digo que me perdone, y el otro no lo hace porque espera que el otro venga y lo perdone. Y a veces es demasiado tarde cuando toman acción. Ok, totalmente de acuerdo, Carlos. Eso me recuerda a la frase de Gandhi: sé el cambio que quieres ver en los demás. Exactamente. Exacto. Y bueno, Carlos, échenle ganas. Por tu llamada. ¿Perdón? Échenle ganas para adelante, que todo está saliendo de excelencia. Me encanta el programa. Ok, Carlos, muchas gracias. Que tengas una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Wow, fíjate, en California nos están escuchando, Rufino. Excelente a toda la gente que nos escucha en diferentes estados de la Unión Americana, en las Carolinas, en el estado de Washington, en Centroamérica, en Texas. Wow, es algo increíble, ¿no? Y esto es bien importante porque muchísimas veces nosotros no sabemos la dimensión de todo esto que hablamos, de todo esto que decimos, Rufino. Hace un momento que nos preguntaba una persona que si éramos religiosos, porque si yo soy escritor y soy conferencista, lo único que sé hacer es hablar y escribir, es lo único que sé hacer en mi vida. Entonces, es algo bien importante que nosotros nos dediquemos precisamente. Yo he dedicado, Rufino, 15 años de mi vida precisamente a tratar de ser mejor persona y no lo he logrado. No lo he logrado todavía. Lo que sucede, David, que es una batalla de no terminar. Todos los días tenemos retos totalmente diferentes. Todos los días encontramos, podemos decirlo así, si nosotros lo vemos de una manera negativa, encontramos obstáculos para poder llegar a ser mejores. Pero lo importante, David, no es cuántos obstáculos encontremos en el camino, sino
cómo saber lidiar con ellos. Efectivamente, y llevo 15 años estudiando y 15 años tratando para ser mejor diario, y cuando ya estaba a punto de lograrlo, ¡pum!, que me llega la leucemia, ándele para que se le quite. Y estoy tratando de ser más mejor persona ahora con la leucemia, de ser una persona más entendible, de ser una persona más apacible, de ser una persona llena de paz, de armonía. Ahora tengo más amigos que antes y wow, yo no sabía que el hecho de tú tener un cáncer, una enfermedad, te podía traer más amistad, más gente que te quiere, que te aprecia, y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que aprenderlo en la vida. Muchas veces nos tienen que pasar ciertas cosas para que reaccionemos a amar la vida como debemos amarla. Esto suele suceder muchas veces cuando estás viviendo y no sabes ni por qué estás viviendo. Y eso es algo bien importante. Muchas veces yo le busqué sentido a mi vida. Muchas veces he dicho, bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque hoy en día, fíjate bien, no tengo miedo a morirme. Yo siempre digo, de leucemia no me voy a morir, aunque es lo que tengo. Me voy a morir de otra cosa, pero de leucemia no. Ahora, fíjate bien, y no tengo miedo a morirme. Lo que tengo miedo es no terminar todos mis sueños, todos mis proyectos que yo tengo antes de que todo se acabe. Entonces, eso es bien importante para mí. Claro, David, que el tiempo sea demasiado corto. Entonces, ahora, cuando hablamos del tiempo, David, todos sabemos que el tiempo se encarga de todo. Sí. El tiempo te pasa la factura en cualquier momento. El tiempo no te va a perdonar nunca. No importa de qué cultura seas, no importa tu nivel social, no importa absolutamente nada. El tiempo que tú estás viviendo es el mismo tiempo que la persona a la que odias o a la que no has perdonado también está viviendo. Y la pregunta es, ¿cómo quieres vivir ese tiempo? ¿Quieres vivirlo con rencor? ¿Quieres vivirlo con resentimiento? ¿Quieres vivirlo perdiéndote la felicidad compartida con la demás gente únicamente por guardar odio o rencor o por no perdonar? David, ¿cuántas veces yo me he sentado a hablar con gente que todavía resiente situaciones de sus padres de cuando eran niños? A veces, David, la vida no fue fácil cuando uno era niño, pero lo importante de esto es que si el hecho de que los padres hayan producido algún dolor al niño no significa, David, que haya sido porque el padre haya querido hacerlo. En ocasiones fue porque era el único estilo de vida que los padres conocían. Efectivamente, dijo Mark Twain, dijo, el perdón es la fragancia que derrama la flor en el talón que la aplastó. Y esto es bien importante, mis queridos amigos. Enseñémonos a perdonar a todos, pero si enseñamos también a no ofender a nadie, seríamos todavía mucho más eficientes. Pero si somos tan ofensivos, también seamos fáciles para perdonar. Es algo bien importante. Muchas veces somos tan fáciles para que nos perdonen, pero bien difíciles para poder perdonar a los demás. Y nosotros tenemos que aprender ambas cosas. Tenemos que aprender lo uno y lo otro. Perdonar siempre supone comenzar a olvidar, tener amnesia, tener, no sé, alguna de esas enfermedades, Alzheimer a veces. Y eso es bien importante. Si quieres aprender a perdonar, tienes que luchar con tu ego, tienes que luchar con tu yo interno que no te deja a veces ni perdonarte a ti mismo. Mucha gente se encuentra en la vida enojada, hasta con ellos, con la vida, con ellos mismos, con Dios o con la sociedad. Por eso suceden esas matanzas, por eso suceden toda esa gente que se arma, que se camuflajea, que se llena de bombas y de odio. ¿Por qué? Porque no son gentes que no están en actividad con el perdón, que no están en comunión con el perdón. El perdón es bien importante, el perdón es un aroma que te va a ayudar a que huelas bonito. El perdón es como un perfume que si tú te lo pones, que si tú lo usas, toda la gente va a querer estar cerca de ti. Tampoco hay que ser tontos. Exacto, David. Ahí es un límite bien importante que hay que mencionar también ahora que tampoco hay que ser tontos. A veces, David, únicamente por el hecho de perdonar, vienen y nos señalan de ser tontos, que aguantamos todo lo que nos hagan, que no decimos nada. David, no se trata únicamente del hecho de ser un tonto, sino el hecho de lograr esa tranquilidad emocional, esa tranquilidad que nos brinda el hecho de perdonar, David. Estaba yo leyendo una reflexión acá, David, de William Shakespeare, si no me equivoco en la pronunciación, y dice que el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra.
es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y también al que lo recibe. Efectivamente, y yo creo que el que lo da, que tiene el valor de decir, de pedir perdón o de darlo, el que tiene la iniciativa, decía Carlos hace un momento que llamó, a veces es trabajoso tomar la iniciativa. Yo te invito para que esta semana tomes la iniciativa en alguna situación que hayas tenido con alguien y le hables, le mandes un mensaje de texto, un email, un inbox, un por el Facebook, no sé, y pidas perdón. Hay cosas que a veces no nos damos cuenta en la misma casa y tenemos que llegar a pedir perdón a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, no sé. A veces te haces el que no ofendiste, el que tú eres así, pero si ofendiste a alguien, aprovecha esta oportunidad. Es una oportunidad que la vida te está regalando de tener vida, en pocas palabras, para que tú puedas pedir perdón o perdonar a alguien. Exacto, amigos. Los invito a que nos llamen al 702-835-1340, 702-835-1340. Y no solamente eso, David, ahora que estamos hablando de perdonar dentro de la familia, el perdonar dentro de un hogar, David, donde se supone que toda la gente que vive dentro de esa casa, se supone que es gente que debería de tener muchas cosas en común, David, pero ¿qué es lo que nos damos cuenta al final? De que en ocasiones lo único que existe en común dentro de las familias es el apellido. Ninguna otra cosa, David. Simplemente cada quien anda por su cuenta. Hay quienes no soportan ni siquiera que alguien estornude, David. Cuando oyen a la persona que estornuda, ya está otra vez estornudando. Por eso el día de hoy, simplemente piensa, reflexiona, haz esa llamada, envía ese email, ese mensaje de texto, lo que sea que tengas que hacer, no importa lo que sea, pero ¿sabes qué? Hazlo. Simplemente si quieres manda un mensaje y di, había un par de locos en la radio hablando sobre perdonar y por eso yo quiero ahora perdonarte o quiero que me perdones, como quiera que le quieras decir, pero ¿sabes qué? Toma acción y el día de hoy no pierdas la oportunidad de hacer esa llamada o enviar ese mensaje de texto simplemente para decir te perdono. Y es que nosotros a veces solemos perdonar a los que nos aburren, pero no perdonamos a los que nosotros aburrimos. Exacto, David. Tenemos una llamada, David, de María. María, adelante, buenas tardes. Sí, quería recalcar un puntito ahí de lo que se están hablando, que uno como madre tiene que enseñar a sus hijos a pedir perdón, reconociendo uno. Sí, tiene uno que enseñar a la gente hay que enseñarle a perdonar y a pedir perdón, a las dos cosas. Eso es algo bien importante, porque es una muestra de amor, ¿verdad? Es una muestra de perdón. Una manera de enseñarlos... ¿Perdón? Una de las maneras de enseñarlos a perdonar es cuando lo escuchan a uno pedirles perdón a ellos, porque también uno como madre tiene faltas con los niños. Entonces, si uno de madre no enseña a los niños desde chiquitos a perdonar y a pedir perdón, pues ahí se va uno hasta que cuando la vida le enseñe, ¿verdad? Y gracias a Dios porque a través de ustedes estoy aprendiendo muchas cosas. Es una manera que Dios tiene de Dios trabaja, es la manera que Dios trabaja a través de nosotros María, mismos. te lo agradecemos. Muchas gracias por el programa, felicidades. Te agradecemos profundamente, María. Claro que sí, fíjate que es muy cierto lo que decía ahorita la señora María. Si nosotros, cuando cometemos errores, a veces los padres pensamos que siempre tenemos la razón, Cubías, y a veces cuando nosotros la regamos, tenemos que aprender también a decir, hey, perdón, mi niño, hey, discúlpame, ¿sabes qué? Te grité y no era mi intención o yo venía del trabajo mal y tenemos que aprender eso, y cuando nosotros hacemos eso con ellos, decía la señora María, ellos también lo van haciendo después. Esa es la mejor manera de enseñarles. Exacto, David. No solamente eso, David, podemos tomar el mejor ejemplo, digo yo, que ha existido en toda la historia del planeta acerca del perdón, David. Veamos únicamente qué fue las últimas palabras de Jesucristo, David. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso, David? Que Jesucristo, hasta en el último momento, a pesar de todo lo que había vivido, todavía no solamente perdonó a los seres humanos, sino que también pidió perdón por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Imagínate, y nosotros que a veces nos creemos mucho más que Jesucristo, como dices tú, no tenemos el orgullo y el ego
de decir, no, yo no te perdono, o yo te perdono, pero quítate de mi vista, pero no te quiero ver. Es importante que nosotros aprendamos que el perdón es un sentimiento en el que el ser humano debe de estar, especialmente en estos tiempos, Rufino, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que el mundo está viviendo de una manera diferente. Tenemos que traer esos sentimientos del perdón, esos sentimientos de decisión, hablábamos del programa pasado, esos sentimientos del reto de ser mejor, traerlos hacia nosotros, volvernos más humanos. Si tú realmente, este programa no es cristiano, pero si alguno de ustedes piensa que quiere ser cristiano, debe de primero volver a ser humano. Exacto, David. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, amigos. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde a través de esta estación. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les saluda David González y Rufino Cubías.